Hola, otro video de Pablo el Contador. Hoy vamos a hacer alfajores de maicena. Bueno, los ingredientes que vamos a necesitar son 270 gramos de fécula de maíz o maicena, 100 gramos de azúcar impalpable, 100 gramos de harina, 2 huevos, ralladuras de un limón, 2 cucharadas de rum, una pizca de sal, esencia de vainilla, polvo para hornear y 100 gramos de manteca. Bueno, lo primero que vamos a hacer es poner la manteca, que ya está a temperatura ambiente, entonces está a punto pomada, está bien blanda, y el azúcar impalpable, los 100 gramos de azúcar impalpable. Y ahora lo vamos a mezclar con la batidora hasta que quede como una crema. Ahora a eso le vamos a agregar 2 huevos, y la ralladura de un limón. Ahora le vamos a adicionar los secos, tamizados para que no nos caiga ningún grumo, ninguna piedra, nada. Una cucharada de polvo para hornear. Seguimos mezclando hasta que se unifique toda la masa. Le tiramos una pizquita de sal. Bueno, ahí está toda la masa. Ahora lo que vamos a hacer es poner esta masa en un film y lo vamos a llevar a la heladera para que descanse por 1 hora. Bueno, ahí ya acomodé la masa en el film. Ahora la vamos a poner en la heladera por 1 hora para que descanse y se humedezca bien todo esto. Algunos pueden preguntar por qué tiene rum, si son alfajorcitos que lo pueden comer los chicos. No se hagan problema porque el rum, cuando se cocina en el horno, se evapora y no queda nada de alcohol. Lo único que hace es que queda más rica y con mejor sabor la masa de los alfajores. Bueno, a la heladera y después seguimos. Bueno, pasó 1 hora y media más o menos. La masa que estuvo la masa en la heladera. Y ahora la vamos a estirar. Para estirarla vamos a poner un poquito de harina acá en la tabla. Y la vamos a estirar con un palo. Más o menos la tenemos que estirar a una altura de 1 centímetro. Bueno, yo voy a hacer con 2 cortantes diferentes, 2 tamaños diferentes. Este mide 4 centímetros y medio y este mide 3 centímetros y medio. Voy a hacer más chiquititos y más grandes. Lo que hacemos es cortamos y los ponemos en una bandeja donde los vamos a llevar al horno. Bueno, ahí corté los alfajorcitos con todos los bordes. Lo que hacemos es lo unimos de nuevo. Unimos toda la masa otra vez. Y la volvemos a estirar. Bueno, esta es la primera tanda, ahora los vamos a poner en el horno por 8 minutos. El horno ya está precalentado a 180 grados y los cocinamos a 180 grados también por 8 a 10 minutos. Tienen que fijarse que estén doraditos, y no muy duros, porque si no queda muy seca la masa.
Estos que vamos a hacer ahora son los grandes. También cortamos la masa que tenga una altura de más o menos 1 centímetro. Los recortes los unimos y la volvemos a estirar la masa. Ponemos un poquitito, no mucha harina porque si no se van a endurecer. Un poquitito como para que no se pegue y nada más. Si no quieren cocinar todos los alfajorcitos ahora, la masa la pueden guardar en la heladera o en el freezer. En el freezer dura casi 2 meses y en la heladera, bueno, te dura una semana más o menos. Acá en esta asadera pueden ver la diferencia de los tamaños. No los hagan muy finitos porque si los hacen muy finitos en el horno no van a crecer de altura y lo que queremos es que crezcan un poquito de altura. Bueno, el punto cuando lo sacamos del horno después de los 8 minutos es así. No están quemados de arriba y de abajo están doraditos, ¿ven? Y quedan así infladitos porque crecieron por el polvo de hornear. Y si ustedes lo tocan, se hunde un poquito el dedo, sin hacer mucha fuerza, porque si no lo rompemos, se hunde un poquito el dedo. Ese es el punto del alfajorcito. Bueno, ahora lo que vamos a hacer, esto ya es la primera horneada, ya se enfriaron. Y lo que hacemos es, yo tengo un dulce de leche que compro que es repostero. Le ponemos, ya viene como en una manga. Le ponemos dulce de leche. La cantidad de dulce de leche depende de cuánto ustedes quieran comer dulce de leche. Le ponemos la otra tapita así. Lo apretamos a penitas. Y la terminación es con coco rallado. Lo pasamos así por el coco rallado. Y ahí tenemos el alfajorcito listo. Ahora voy a seguir haciendo los otros. Bueno amigos, espero que les hayan gustado. Salieron 11 grandes y 18 de los chiquitos. Es una receta bastante fácil de hacer, es rápida, quedan muy ricos para tomar con el mate o el desayuno o para llevar a una fiesta, para un cumpleaños. Bueno, espero que les haya gustado mucho. Suscríbanse, aprieten la campanita para ver los próximos videos y hasta la próxima. Chao.